Enfermedades neurodegenerativas. Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico que provoca la muerte de las células nerviosas del cerebro. Por lo general, la enfermedad de Alzheimer comienza paulatinamente y sus primeros síntomas pueden atribuirse a la vejez o al olvido común. A medida que avanza la enfermedad, se van deteriorando las capacidades cognitivas, entre ellas la capacidad para tomar decisiones y llevar a cabo las tareas cotidianas, y pueden surgir modificaciones de la personalidad, así como conductas problemáticas. En sus etapas avanzadas, la enfermedad de Alzheimer conduce a la demencia y finalmente a la muerte. Es la forma más común de demencia en los adultos mayores. Sistemas u órganos afectados. Esta enfermedad no solo afecta al sistema nervioso central, sino que afecta a otros sistemas como el digestivo y el neuromuscular. Sistema nervioso central. La enfermedad del Alzheimer es principalmente una enfermedad del sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal. Aunque la causa de la enfermedad del Alzheimer sigue siendo mal entendida, se han identificado anomalías cerebrales específicas en pacientes con el trastorno. La muerte de las neuronas está relacionada principalmente con dos tipos de alteraciones: la acumulación de placas de proteína beta-amiloide y de ovillos neurofibriles de proteína tau. Estas placas y ovillos afectan al funcionamiento y a la supervivencia de las neuronas, ya que, además de generarse procesos de toxicidad, interrumpen la capacidad de las neuronas para comunicarse entre sí. La proteína beta-amiloide es una proteína que todos tenemos en el cerebro y que cumple con determinadas funciones fisiológicas. En un cerebro con Alzheimer se produce un problema en la eliminación de sus restos y se forman unas placas de esta proteína que afectan al funcionamiento cerebral normal. Por otro lado, la proteína tau tiene un papel importante en el mantenimiento de la estructura de las neuronas. En áreas del cerebro de algunas personas con Alzheimer se ha observado además una cierta inflamación. Aunque el papel de la inflamación todavía no está claro, algunos estudios sugieren que podría tener un efecto protector en fases iniciales de la enfermedad, ayudando a eliminar las placas de beta-amiloide. Sin embargo, a la larga podría contribuir a una mayor degradación de las funciones cerebrales. Sistema digestivo. En la enfermedad del Alzheimer es común que se produzcan dificultades de deglución, ya que se pierde eficacia en los músculos encargados de la digestión. La ingestión deficientemente coordinada puede causar la entrada accidental de alimentos o líquidos en las vías respiratorias, lo que puede provocar neumonía. A medida que la enfermedad avanza, pueden surgir otros síntomas como la incontinencia fecal. Sistema neuromuscular. Las personas con enfermedad de Alzheimer avanzada pierden la capacidad de usar sus músculos de manera voluntaria, lo que causa caídas y otras lesiones accidentales relacionadas con esta disminución. Existen otros problemas, como por ejemplo la pérdida del control de la vejiga, que también ocurre con frecuencia con la enfermedad del Alzheimer avanzada. La falta de movilidad puede llevar a complicaciones cutáneas como úlceras por presión e infecciones. La depresión a menudo acompaña la enfermedad de Alzheimer y los trastornos del sueño son comunes. Consecuencias, síntomas y signos. Se divide en dos grandes grupos: síntomas conductuales. Se identifican mediante la observación del paciente e incluyen la agresividad física, los gritos, la inquietud, la agitación, el vagabundeo, las conductas culturalmente inapropiadas, la desinhibición sexual, los insultos y la excesiva dependencia del cuidador. Y síntomas psicológicos. Se identifican habitualmente mediante la entrevista con el paciente y el cuidador e incluyen la ansiedad, el estado de ánimo depresivo, las alucinaciones y la alteración del pensamiento. Diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico. Existen varias formas de diagnosticar la demencia de la enfermedad del Alzheimer. A menudo esta enfermedad se diagnostica con un examen médico. Durante la cita, el médico evaluará lo siguiente: si presentas deterioro de las habilidades de memoria y razonamiento, si presentas cambios de conducta o personalidad, el grado de deterioro de la memoria o el razonamiento o cambios en ellos, la manera en la que los problemas de razonamiento afectan tu capacidad de desenvolverte en la vida diaria, la causa de tus síntomas. Es posible que los médicos hablen con familiares y amigos para saber más acerca de los síntomas y el comportamiento. También revisará tus antecedentes médicos y los medicamentos que has tomado. Por otro lado, ellos pueden solicitar otros análisis de laboratorio o pruebas por imágenes del cerebro o indicarte un análisis detallado de la memoria. Estas pruebas les pueden brindar a los médicos información útil para el diagnóstico, como el descarte de otras afecciones que causan síntomas similares. Tratamiento. Los medicamentos actuales para tratar la enfermedad de Alzheimer
pueden ayudar durante un tiempo con los síntomas que afectan la memoria y para otros cambios cognitivos. Actualmente se utilizan 2 tipos de medicamentos para tratar los síntomas que afectan el sistema cognitivo. Los inhibidores de la colinesterasa son medicamentos que aumentan los niveles de comunicación entre las células al preservar un neurotransmisor que se agota en el cerebro por la enfermedad del Alzheimer. Por lo general, estos son los primeros medicamentos que se prueban y la mayoría de las personas observan modestas mejoras en los síntomas. Los inhibidores de la colinesterasa también pueden mejorar los síntomas neuropsiquiátricos como la agitación o la depresión. Los inhibidores de la colinesterasa que se recetan normalmente son donepezil, galantamina y ribastimina. La memantina es un medicamento que funciona en otra red de comunicación de células cerebrales y hace más lenta la progresión de los síntomas en la enfermedad del Alzheimer de moderada a grave. A veces se usa en combinación con un inhibidor de la colinesterasa. Incidencia y prevalencia. La enfermedad de Alzheimer es el principal tipo de demencia y una enfermedad de etiología desconocida. Con el aumento de la población anciana mundial, el número de pacientes con enfermedad de Alzheimer muestra una tendencia de crecimiento rápido. La prevalencia de enfermedad de Alzheimer en Europa fue de 5,05%. La prevalencia e incidencia de demencia se incrementa a partir de los 65 años de forma exponencial. Unas 800.000 padecen la enfermedad de Alzheimer en España, según estimaciones de la Sociedad Española de Neurología. Afecta en mayor medida a las mujeres a partir de los 80 años. Etiología, causas. La causa de esta enfermedad no se conoce con exactitud, pero todo apunta a que tiene un origen multifactorial, en el que parece que están implicados diferentes procesos como la acumulación de ciertas proteínas cerebrales, beta-amiloide y tau, neuroinflamación, inmunidad, cambios vasculares, genética, que predisponen a que ciertas personas la desarrollen. No obstante, los casos hereditarios son raros y solamente suponen el 1% del total de los casos. Estos son los principales factores de riesgo relacionados con el Alzheimer. La edad. La edad media de diagnóstico se sitúa en los 70-80 años. Es el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Sexo. Puesto que la esperanza de vida es mayor en mujeres, el número de casos en este grupo de población es 3 veces mayor respecto a los hombres. Herencia familiar. La enfermedad de Alzheimer familiar supone el 1% de todos los casos. No obstante, se estima que un 40% de los pacientes con Alzheimer presentan antecedentes familiares. Factor genético. Varias mutaciones en el gen de la proteína precursora amiloidea o en el de las presenilininas 1 y 2. Factores medioambientales. El tabaco se ha mostrado como un claro factor de riesgo de la patología, al igual que las dietas grasas. Asimismo, la salud cerebral está íntimamente ligada con la salud cardiovascular. También hay estudios que muestran una asociación entre la contaminación del aire y mayores concentraciones de las proteínas implicadas en esta enfermedad. Patogenia. A pesar de los enormes esfuerzos realizados para conocer la fisiopatología de la enfermedad del Alzheimer, las causas moleculares de esta enfermedad permanecen aún sin aclarar. Algunos mecanismos identificados de esta patogenia son el aumento en la producción y acumulación de amiloide, la hiperfosforilación de microtúbulos de la proteína tau, fenómenos de apoptosis, mecanismos inflamatorios, alteraciones en la homeostasis del calcio y algunos factores vasculares. Discusión. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico que provoca la muerte de las células nerviosas del cerebro. Esta demencia comienza en el hipocampo y afecta al sistema nervioso central, pero también a otros sistemas como el digestivo y el neuromuscular. Esta enfermedad se identifica mediante síntomas conductuales como la agresividad física y psicológica, como el estado de ánimo depresivo. Se diagnostica mediante un examen médico. Esta enfermedad no tiene cura, pero sí se pueden retrasar los síntomas con medicamentos como los inhibidores de la colinesterasa y la memantina. La demencia incrementa a partir de los 65 años, sobre todo en las mujeres. En España padecen la enfermedad unas 800.000 personas. Los principales factores de riesgo relacionados con esta enfermedad son la edad, el sexo, factores ambientales, herencia familiar y factor genético. Conclusiones. Aunque la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente de la población anciana, su etiología aún se desconoce. Son característicos los cambios degenerativos en el cerebro, demostrables tanto por anatomía patológica como por tomografía computarizada. Se sabe que esta enfermedad de curso progresivo no tiene cura conocida hasta el día de hoy.
Es por ello que su tratamiento se basa, sobre todo, en tratar de mejorar la calidad de vida del enfermo y retrasar el progreso de la enfermedad mediante fármacos anticolinesterásicos.